En la diapositiva siguiente tengo un botadero típico. Como ven, está construido en los bancos. Tenemos un banco aquí abajo que ya está abandonado. Después tenemos un banco un poco más alto, siempre más alto y siempre más altos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 bancos. ¿Por qué bancos? Esto es consideración muy importante. La primera consideración es distancia de transporte. La segunda consideración es estabilidad de talud. Los de ustedes que saben algo sobre geotecnia y cosas como estas saben que si se construye una estructura de roca triturada en bancos, la estabilidad va a ser mejor. Y estabilidad seguramente es una cosa importante. Voy a hablar sobre este costo de transporte un poco más tarde usando el diapositiva que sirve. En este caso únicamente quiero decirles que sí se construye este botadero en los bancos y normalmente se construyen los bancos, primeros bancos muy lejos del Tajo, bancos más altos, más cerca del Tajo. Diseño, instalación de botaderos para que facilita control, que minimiza tasa de crecimiento. Es decir, no queremos construir los botaderos muy altos, no queremos incrementar la altura de botaderos muy pronto, porque esto nos baja la estabilidad de los taludes. Con tiempo tenemos un poco de compactación de este material triturado, material estéril. Si tasa de crecimiento del botadero no es tan alta, tenemos un poco de compactación y esta compactación nos incrementa estabilidad. También, si la tasa no es tan alta de crecimiento, los camiones que entregan actúan como compactadores. Si más camiones entrega, compactan este botadero más. Para consideración de ustedes, un camión de 300 toneladas tiene 300 toneladas de material, tiene un peso de total tipo 450 toneladas. 450 toneladas tiene 6 ruedas, 2 y 4. 400 por 6 ruedas nos da ¿qué? 80 toneladas por una rueda. Cuando el camión corre sobre este botadero, tenemos 80 toneladas que nos empujan este material. Si lo construimos en, no bancos, pero en capas más pequeñas, cada vez cuando el camión pasa, se hace mucha compactación y esto nos ayuda con estabilidad. Bueno, proporcionar suficiente espacio de mantenimiento. Es decir, que dependiendo del radio de giro de los camiones, queremos mantener un parte del botadero que es activo, que corresponde a este giro de radio de giro de los camiones. No queremos que los camiones nos corren por todos los lados, por toda la superficie del botadero. Es principalmente por control de tráfico, pero también por control de polvo. Tengo una diapositiva más tarde que va a explicar esto en poco más detalle. Proporcionar plantas de luz, eliminación de polvo. Sí, el botadero va a operar todo el día y toda la noche. En la noche, bueno, no hay tan mucha visibilidad. Uno puede decir, bueno, pues tenemos las luces en los camiones. Pero mira, aquí tenemos mucho polvo y sus reflectores no son tan limpios. A veces no hay mucha luz. Por otro lado, la operación es muy peligrosa porque los camiones pueden caerse y matar a los operadores. Uno necesita plantas de iluminación. No son muy caras, con un generador tipo 40 kilovatios o algo, podemos iluminar área suficiente para que podamos botar en manera segura en la noche, tal como en el día. Bueno, necesitamos niveladoras y bulldozers, tractores, para mantener la superficie de botadero al ángulo sobre el que hablábamos antes y para empujar el material botado sobre la cresta del botadero. También debemos cuidar o tomar precauciones si hay problemas con rocas grandes rodando muy lejos del lugar donde estamos botando.
Bueno, hablábamos sobre bulldozers, los niveladoras, lo voy a explicar 2 o 3 diapositivas más tarde. Primero creo que quería hablar sobre las distancias. Aquí tengo una diapositiva que explica la regla o la filosofía de diseño de los bancos. Mira, aquí tenemos un botadero y tenemos un banco número 1 y el banco número 2. Claro que el banco número 1 es mucho más avanzado que el banco número 2. ¿Qué sería el espacionamiento de los dos bancos? Bueno, este espacionamiento sería tan grande, dependiendo de la altura de los bancos, que el costo de botar o transportar el material al punto 2 es igual al costo de transporte de material al lugar marcado como 1 aquí. Mira, el lugar 1, el camión crece a cresta del Tajo y sigue en manera plana hasta punto 1. Para punto 2, el camión debe subir el pendiente, en este caso que muestra la diapositiva es 8%, y debe escorrer sobre la superficie un poquito. Pero el tiempo y el costo de subir por la rampa de botadero por arriba es equivalente a costo de transporte de pie de botadero número 2 a punto 1. Esto es un viaje plana, mientras cuando la rampa tiene pendiente de 8%, so claramente la distancia entre el pie de botadero 2 y punto 1 sería más grande que la longitud de la rampa. Simplemente, como le digo, es costo, consideración de costo. Esto nos explica espacionamiento de los botaderos, de los bancos de botaderos que vamos a construir. Altura, no hablábamos mucho sobre esta altura. Quiero mencionar que normalmente una regla de sentido común sería que se construye los bancos en botaderos que tienen una altura equivale a altura de 2 bancos de minería. Si tenemos bancos en la mina tipo 12 metros, en el botadero vamos a tener los bancos tipo 24 metros. Es que experiencia nos indica que esto es satisfactorio para resolver varios problemas que pueden resultar y que desde el punto de vista de costos es más óptimo. Estos criterios van a ser construcción de las vías que requiere el botadero y cosas como esto. Continuando, hablábamos que queremos inclinar la superficie y que queremos tener los equipos de soporte en el botadero que nos permiten empujar el material botado sobre la cresta. Como ven aquí, los camiones mismos no vienen a la cresta misma. Se paran algunos 2-3 metros en frente de cresta, botan el material y después tenemos un tractor aquí, viene el tractor y empuja este material sobre la cresta. ¿Por qué? Porque la estabilidad de esta cresta no es tan grande. La verdad es que es muy mala. ¿Por qué es mala? Porque hablamos sobre el ángulo de reposo y hablamos sobre roca suave y simplemente usando el sentido común saben que no puede ser tan estable. También aquí hablamos sobre docenas de toneladas por una rueda. Hablamos sobre cientos de toneladas por un eje trasero del camión. Ponemos 100 toneladas, 1 metro de la cresta, wow, se va el camión. Por esto, para construcción de botadero, siempre vamos a usar el equipo de soporte. Equipo de soporte que es, en este caso, el bulldozer. Usando el bulldozer también nos permite construir el pendiente de botadero que, como hablábamos, necesitamos para el control de agua. Sí, se necesita el equipo de soporte para construcción de botadero. Bueno, a veces puede botar algunas cargas de camiones sin equipo de soporte, pero desde el punto de vista de seguridad, yo no quería hacerlo. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Siguiendo, aquí tengo una construcción de botadero que tiene todo sobre que hablábamos. Tiene equipos de soporte, tiene camiones botando, algunos de ellos son muy cerca de la cresta, algunos no son tan cerca. Una cosa más, este tractor, este bulldozer va a también crear una pequeña berma a la cresta misma para que el camión, cuando está posicionándose, aculatándose, no viaja más lejos que puede. Esta berma va a ayudar con el aculatamiento de los camiones. Dos cosas aquí o tres cosas en relación a esta diapositiva. Como ven, hay mucho polvo. Sí, hablábamos, control del polvo es una de las consideraciones principales. Una otra cosa, ven que dentro del botadero tenemos unos equipos de soporte. Verdad es que a los camiones no permitimos que cruzan el botadero. Queremos que es una vía principalmente. Entregan a un lado, viajan a donde se descargan y después continúan y salen del botadero por otro lado. Esto tiene varias ventajas que quiero explicar usando la próxima diapositiva aquí. ¿Qué son las ventajas? Primera ventaja es control de tráfico. Si tenemos un vía, los camiones que están aculatándose y que están viniendo al botadero no interfieren con el tráfico de camiones que ya están vacíos y salen de botadero. En las ciudades grandes ven que la mayoría de las vías es un vía también, es decir, el sentido de dirección de tráfico es en una dirección, no en ambas direcciones. ¿Qué más vemos aquí? Vemos una berma aquí construida dentro. Esta sería la berma que nos marca la vía de camiones. El espacio que tenemos aquí entre la berma y la cresta de botaderos debe ser suficiente para que camiones puedan posicionarse o aculatarse cerca de cresta. En este caso, aquí hablamos sobre camiones de 170 toneladas que no son tan grandes y evaluaciones de los ingenieros indicaron que ellos necesitan 70 metros más o menos. En este caso hablamos sobre 70 metros. 70 metros que nos permite en manera segura descargar los camiones. La ventaja es que la área que debemos mantener, es decir, área sobre la cual debemos controlar el polvo y que debemos mejorar para que la resistencia a rodadura de camiones no esté tan grande, no es todo el superficie del botadero, pero únicamente es de ancho de 70 metros en este caso, que es relativamente fácil de mantener, no es todo el botadero. Por tercera parte, dentro del botadero, en este caso tenemos un marco de 120 metros, pero dentro del botadero no necesitamos hacer ninguna mantención de superficie, desde el punto de vista de polvo, porque después voy a hablar un poco sobre mantención de superficie. En el botadero vamos a tener dos áreas. Una área donde hay tráfico, donde se hace botadura, que es muy cerca de la cresta, y el ancho de esta área depende del tipo de equipos y de la manera en cual aculatamos los camiones y la manera en cual camiones botan. Esta área debe ser mantenida muy bien y necesitamos tener un control de polvo aquí. Y también aquí necesitamos los equipos de soporte. En otra área no permitimos ningún tráfico. Puede servir como una área de estacionamiento para equipos en espera o cosas como esta. Pero no permitimos que nos reduzca el costo de mantenimiento y costo de operación. Regresando a la diapositiva anterior, pueden ver que es exactamente qué pasa aquí. Pueden ver la berma que nos corta la área no mantenida de la área donde se hace botadura. Pueden ver que esta área dentro del botadero sirve para estacionamiento de los equipos. Bueno, siguiendo a la diapositiva próxima, seguridad, caídas de camiones. Sí, camiones se caen de botaderos. Es una razón para que necesitamos
los equipos de soporte que nos ayudan en hacer botadura, en botar el material. No es infrecuente que camiones se caen. Depende del tipo de botadero. Hablamos bancos, digamos, 25 metros, no es tan malo, pero a veces gente tiene bancos mucho más grandes y aquí si el camión cae 100 metros o 150 metros, pues la posibilidad que el operador va a sobrevivir no es tan grande. Mira, aquí tengo unos 2 o 3 fotos que explican lo que estoy diciendo, que necesitamos equipos de soporte que empuja el material sobre la cresta, pero también que crea una berma pequeña, y esta berma es el límite al cual van a viajar camiones, a que van a aculatarse los camiones. Es muy importante que tenemos suficiente soporte, que tenemos equipos de soporte suficiente que nos permiten hacerlo de manera eficiente. Normalmente un tractor puede hacer mucho trabajo aquí. El trabajo de tractor es relativamente fácil y seguramente vale la pena usar el tractor. Si ustedes no lo usan en esta situación, bueno, pues no creo que puedan asegurarse que la seguridad de operación es buena. Siguiendo a diapositiva, aquí tengo una foto de un botadero aquí. Algunas cosas que quería enfatizar. Bancos o lifts. Como ya decimos, queremos que los lifts son más o menos 2 veces más altos que los bancos en minería. Y aquí, consideración principal sería la construcción de vías de transporte y minimizar el costo de construcción de estas vías y también minimizar el costo de transporte. ¿Qué más tenemos aquí? 2 o 3 cosas. Primera es control de agua. Superficie de los bancos, cada uno de estos bancos debe ser inclinado. Yo diría 2%, algunas personas dicen 1%, inclinado adentro y al pie de banco superior vamos a tener una franja que va a servir para recoger el agua de lluvia, para mandar esta agua a algunos puntos en cuales vamos a instalar tubería y esta tubería nos va a bajar el agua al pie de todo el botadero. ¿Por qué tubería? Bueno, porque si hay lluvia, bueno, depende de la situación, qué tipo de lluvias tienen, pero si hay lluvias y si hay el banco relativamente largo, vamos a tener mucha agua. Esta agua, si se lo manda a un punto, va a crear mucha erosión. Esta erosión va a arruinar el botadero de nosotros. Mira esto, aquí tenemos bancos, cada banco tiene esta tubería. La verdad es que el segundo más alto banco no tiene esta tubería y pueden ver que allá tiene mucho erosión. Ojalá instalaran este control de erosión, que es decir, tubería o revestir el franja con cemento, con hormigón o cualquier otra cosa. Bueno, control de agua es preocupación, una de las preocupaciones principales. Una preocupación es erosión, otra preocupación, como ya sabemos, es saturación de botadero con agua, que debemos prevenir a todos los costos, porque si se llena con agua va a fluir. Otra cosa es luces. Aquí podemos ver una torre con una planta de luz. Claramente al lado izquierdo sería un lugar donde se bota el material y esta planta de luz nos da suficiente iluminación para que podamos hacer este trabajo de botadura durante la noche también. Bueno, siguiendo a diapositiva siguiente, aquí tenemos muchas cosas que son importantes. Control de agua. Mira, aquí no tienen mucho control de agua. No tienen ninguna tuberías o nada, claramente van a tener problemas de erosión. Pero más importante, tienen un lago al pie del botadero. Este es el botadero que pusieron dentro del trabajo que fue ya excavado. Esta agua es desastre, porque esta agua va a entregar el botadero, va a saturar el material. Cuando satura el material, estabilidad de este botadero va a ser muy mala. Si uno construye a lo
almacenamiento de agua dentro del Tajo debe siempre asegurarse que esta agua se acumula lejos de botaderos para que no toque los botaderos, para que no se saturan con agua y para que mantengan estabilidad. Claramente esta mina tiene también el problema de control de polvo, porque podemos ver allá por arriba que hay una nube de polvo que no está controlada. Interesante, podemos también ver que este Tajo tiene muchos problemas de agua. Mirando al lado derecha, mucha agua fluye del talud. Claramente uno podría controlar esta agua construyendo los pozos horizontales del desaguamiento. Me parece que en esta cosa no tiene ningún control y esta agua fluye en alguna manera y aparece por el fondo, y esta es la agua que crea la laguna al pie del botadero. También podemos ver que se usa agua para control de polvo en la vía aquí. No sé si vamos a tener diapositiva similar en el futuro, pero cuando hablamos sobre control del polvo, vamos a hablar sobre el uso del agua. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para mostrar a ustedes que si se usa agua en las rampas, no vamos a usar esta agua. Si usa agua en las rampas para controlar el polvo, no lo vamos a hacer de manera continua. Vamos a regar, digamos, 20 metros y después dejar 20 metros secos, 20 metros, dejar 20 metros secos. Pueden ver aquí que hay estrechos de vía que son mojados y estrechos que no son mojados. Esto es por control de tracción de camiones, porque si se moja toda el agua, bueno, podemos tener problemas con tracción y podemos tener problemas de seguridad, porque si se pierde, si desarrolla deslizamientos, si perdemos tracción, no podemos parar el camión y podemos tener un accidente. Otras consideraciones son ubicación de botadero. En este punto quería decirles que hay un libro que está disponible de Sociedad de Ingenieros de Minas estadounidense, es en inglés, que escribí el profesor de minería en la Universidad de Utah, que se llama Construcción de botaderos de desecho en las minas. El autor explica cómo escoger ubicación, cómo construir el botadero y cómo mantener el botadero. 2 o 3 dibujos que tengo aquí en diapositivas siguientes vienen de este libro. Pienso que ambos, el autor y el título del libro, va a aparecer momentáneamente. Si no, voy a buscarlo y comunicar a ustedes. Primero de todo, si hay oportunidad, si hay varios valles, siempre vamos a probar llenar estos valles con desechos, con material estéril. Es por razones de facilidad de hacerlo, pero también por razones de no necesariamente protección de ambiente, pero por relaciones públicas. Porque mucha gente, a ellos no les gustan mucho botaderos. Si construimos los botaderos sobre la tierra, gente que viajan muy cerca de la mina, a veces se enojan mucho y se quejan, crean problemas. Por lo general, si hay oportunidad, si hay valles, muchas de las minas están ubicadas en las montañas donde hay valles, vamos a probar llenar el valle con este material. Si no, claramente debemos construir el botadero sobre el nivel de tierra. Método de ubicación de material o de construcción de botadero. Aquí tenemos varios ejemplos. Claramente el ejemplo que está al lado izquierdo, al fondo, es el método preferido, porque se construye botadero en bancos, en la manera que nos asegura estabilidad. Cada otro método, con excepción de los al fondo, va a tener estabilidad, va a resultar en estabilidad de botaderos más mala que estabilidad de botaderos que están abajo. Y hablábamos sobre estos bancos, nuestros lifts. Sí, siempre queremos construirles en lifts. Más sobre botaderos. Uno debe comprender que con tiempo tenemos una compactación de material.
y este botadero de nosotros va a tener compactación también. Esto podemos controlar, como hablábamos antes, minimizando la tasa de crecimiento del botadero, pero siempre vamos a tener alguna compactación que puede resultar en creación de huecos en superficie. Es que algunas partes van a compactarse más o más rápido, algunos más lento, y por esto vamos a tener bueno, no necesariamente huecos, pero vamos a tener depresiones en la superficie. Estas depresiones van a crear lugares donde se acumula el agua de lluvias, que después penetra en el botadero. Esta agua penetrando el botadero, bueno, nos satura el botadero y el botadero empieza a fluir. Es exactamente lo que queremos prevenir. Por esto debemos asegurarnos que se monitorea la superficie del botadero y que si se crean las áreas con depresiones, que llenamos estas áreas con material estéril. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente mandamos algunos camiones para que boten el material allá y después usando el tractor se hace nivelación. Es importante que la superficie del botadero es relativamente plana, inclinada en estos 2%, y que si se cambia la situación, si tenemos estas depresiones que los llenamos. Quiero regresar aquí, estoy hablando de 2%, 2%, 2%. En mi experiencia, 2% es la inclinación más baja que se puede construir usando los equipos de minería. Otra gente dice que se puede crear inclinaciones tipo 1%. A veces se puede, pero se necesita mucho esfuerzo que no vale la pena hacerlo. 2% es que podemos hacer fácilmente con motoniveladora o con bulldozer. 2% para mí sería una inclinación típica de superficie de botaderos, del fondo del tajo, de superficie de bancos de botaderos y cosas como esta. Ahora, segunda consideración, regresando a la diapositiva, es suministrar suficiente espacio mantenido para que camiones puedan botar de manera segura y eficiente. Les recuerdo que algunas diapositivas antes hablábamos sobre estos 70 metros. Uno debe definir qué es este ancho, debe asegurarse que tiene este ancho disponible para que los camiones puedan conducir la operación de botadura de manera eficiente y sin crear mucho polvo. Uno debe suministrar el control de polvo o implementar el control de polvo, y uno debe tener luz para poder operar botaderos en la noche. Uno necesita equipos del soporte, sí, equipos del soporte para minimizar accidentes, para maximizar seguridad y para hacer toda la operación de botadura más eficiente. Mira, si este camión va a preocuparse con la cresta, va a necesitar mucho tiempo para aculatarse. Es mejor que bota el material cerca de la cresta y sale y hace transportación de material, mientras cuanto el bulldozer empuja el material sobre la cresta. Por el fin, debemos cuidar la manera en que botamos las rocas grandes, porque estas rocas grandes pueden rodar a distancias grandes y pueden causar daño. Bueno, la diapositiva siguiente tiene otros puntos que ya cubrimos, que es instalación de botaderos, espacio, plantas de luz y cosas como esta. La siguiente es un sumario de cuán lejos vamos a ir. Esto depende de cuánto área tenemos disponible para construcción de botaderos, y claramente queremos minimizar el costo de transporte, vamos a buscar un equilibrio entre altura y distancia horizontal. Cuando recuperamos los botaderos, bueno, no vamos a esperar cuando se cierra la mina para hacer la mina. La recuperación de botaderos siempre hacemos cuando se finaliza la construcción de alguna parte del botadero.
Voy a tener una diapositiva más tarde que va a mostrar una vista de botadero en cual algunas partes ya hicimos restauración, mientras cuanto en otras estamos construyendo. Y también les recuerdo que el botadero requiere monitoreo, porque, como decimos, tenemos compactación, tenemos saturación, tenemos problemas de agua y otros problemas. Uno debe monitorear qué pasa. Aquí, hablando sobre restauración, mira, hablábamos que queremos avanzar los bancos para que es muy fácil crear el talud final que se requiere para la restauración. Si tenemos un botadero muy grande, muy alto, vamos a tener mucho material para remanejo. Es un dibujo al lado derecha por abajo. Si tenemos los bancos y si los avanzamos en manera que sirve, vamos a tener mucho menos material que debemos remanejar, y este material lo vamos a remanejar y ubicar en distancias más cortas que en el caso anterior. La situación al tope, lado izquierda de la diapositiva, es mucho más eficiente que la construcción de botadero al lado derecha. Les recuerdo que vimos un dibujo donde hubo un botadero muy alto y les digo que van a tener problemas. Es exactamente el caso aquí que tenemos al lado derecha abajo. Y esto es en respecto a restauración de botadero, pero también hay aspectos de estabilidad que van a crear problemas de estabilidad de botaderos que son muy altos. Problemas: derrumbes, materiales finos en la cima, derrumbes frecuentes. Mira, cuando viene el camión con material estéril, va a tener rocas grandes y va a tener un poco de material bien triturado. Rocas grandes van a bajarse al fondo del banco de botadero, mientras que materiales finos van a estar al tope, van a quedarse al tope. A un lado esto es bueno porque esto nos da un poco de drenaje de botadero, pero por otro lado las materias finas que están en la cresta, a veces van a resultar en derrumbes, uno debe tomar medidas para prevenirlo. La otra cosa es liquefacción o licuación de los botaderos. Todo el tiempo aquí estoy hablando control el agua. No permite que se sature el botadero con agua. Sí, estas son cosas muy importantes. Deshielo o precipitaciones satura botaderos. Debemos mantener las superficies. Puede resultar en barro o fluido de desechos. Puede resultar en falla de fundación. También si botamos en los botaderos materias orgánicas, ellos se decomponen y con tiempo van a crear las superficies de deslizamiento sobre cuales alguna parte del botadero puede fluir. Aquí tenemos varios aspectos varios tipos de derrumbes de taludes. Todos pueden ocurrirse en el botadero nuestro. No voy a ir en los detalles aquí, pero los detalles lo podemos aprender del libro del profesor Enita, sobre el cual hablé. Se llama Kim McCarter. El título del libro es Design of Non-Impounding Mine Waste Dumps. El libro es disponible de Sociedad de Ingenieros de Minas. En este libro, él está revisando todos los tipos de derrumbes y está dando algunas sugerencias que hacer para prevenirles. Bueno, siguiendo, hablábamos que si hay valles, queremos construir los botaderos en los valles. Y aquí tengo un esquema que indica algunas características de estos botaderos. Claramente, estos botaderos debemos prevenir saturación con agua y debemos asegurarse que no hay derrumbes para prevenir saturación. Debemos construir los filtros en el fondo. Estos filtros no son tan difíciles de construir. Principalmente se excava algunas zanjas y se rellena con el gravía. Gravía permite el flujo de agua, su agua va a bajarse y por la gravía, por las zanjas, va a fluir afuera del botadero.
Pero por otro lado, la superficie de tierra sobre la cual vamos a construir el botadero debe ser, de la superficie debemos remover materias orgánicas como vegetación, árboles, maderas, lo que puede existir allá. Porque estas materias con tiempo van a decomponerse y van a crear las superficies de deslizamiento sobre el cual el botadero puede fluir. Hay otras cosas aquí. La superficie final del botadero va a tener los bancos, va a tener terrazas. Todas de estas terrazas se construyen para minimizar la erosión. Todos deben tener inclinación adentro y debemos tener zanjas que nos permiten recoger el agua de lluvias en este caso. Taludes. Bueno, vamos a buscar los ingenieros de geotecnia que nos ayudan con esto. Como ven, aquí recomiendan la inclinación de superficie de este botadero como 3 a 5%. Es exactamente para que el agua de lluvias no se acumula, no satura el botadero, pero que fluya a donde empezamos la construcción del botadero y de donde la podemos remover usando drenaje, tuberías y cosas como esta. Hay un montón de información aquí. Sugiero que si construcción de los botaderos les interesa, que revisan esto y buscan algunas guías aquí que se puede hacer, que no se puede hacer. Aquí tengo un listado de varias medidas y preocupaciones que se debe considerar en construcción de botaderos por el ley en Estados Unidos. Hablábamos que hay un reglamento de minería allá. Este reglamento dice que en construcción y diseño de botaderos uno debe considerar las condiciones relacionadas a derrumbes de terreno, tipos de suelos que existen al fondo del botadero, a existencia de agua subterránea muy cerca de la superficie, que debemos considerar el flujo de agua de superficie de áreas cerca del botadero. Esta agua siempre la debemos recoger y mandar para limpieza si está sucia o mandar a los ríos. Que los parámetros de bancos, parámetros de superficie, que parámetros de agua, flujos de agua subterránea, que erosión, que contaminación de agua subterránea y otras deben ser consideradas. Yo pienso que ustedes tienen el mismo reglamento en el país de ustedes. Yo sugiero que lo buscan y leen qué requerimientos. Si no los tienen, no pueden buscarlo en el reglamento estadounidense y usar este reglamento como guía. No quiero decir que deben usar reglamento, no, pero este reglamento sirve como una guía porque esto es un listado de los factores que son importantes. Para tener este listado de factores que son importantes, vale la pena buscar este reglamento que está disponible en Internet y después analizar qué factores se aplican a la situación de ustedes. Aquí también tenemos detalles de este libro sobre el cual hablaba del profesor Kim McArthur, que se preocupa con construcción de botaderos de materiales. La próxima diapositiva es sobre el ambiente. De mina vienen materiales varios. Algunos son acídicos, algunos son alcalinos, algunos crean mucha polución, algunos no crean mucha polución. Uno debe considerar también qué materiales está botando. Si tiene materiales que crean mucha polución porque son muy ácidos, por ejemplo, debe sellarlos de una manera u otra en el botadero. Porque si este botadero se llena con agua, digo que queremos prevenir, pero siempre se llena un poco con agua, que puede venir de roca de fundación de botadero, roca que está abajo de botadero. Esto suena muy costoso sellarlos, pero de punto de vista práctico no es tan difícil, porque normalmente agua fluye de tope a abajo. Si sobre este material ponemos una capa de material con una
muy baja permeabilidad, como arcilla, por ejemplo. Esta arcilla no permite el agua que se toca, que fluye por el material acídico y no vamos a generar muchos ácidos. Como ven aquí tenemos materiales que están ubicados en la manera que la dirección de flujo no es por los materiales acídicos. Ponemos el material acídico aquí, ponemos capa de arcilla por arriba, el agua que fluye va a fluir afuera y no va a tocar este material acídico. Aquí tenemos un montón de información también, pero un pedazo más importante que quiero mencionar en este caso es que siempre vamos a tener un flujo de agua por botadero. Estamos hablando sobre inclinar la superficie, sí la vamos a inclinar, pero siempre un poco de agua va a entregar y va a penetrar el botadero y va a bajarse por ello. Esta agua la debemos recoger. Esta agua va a fluir al pie del botadero, siempre vamos a tener un poco de flujo de agua. ¿Qué queremos hacer? Debemos construir no necesariamente laguna, pero una franja que recoge esta agua. Y esta agua seguramente va a tener polución. Esta agua la vamos a mantener a las lagunas de sedimentación, si la polución es por razón de sedimentación, o si hay ácidos o otros químicos, lo debemos limpiar. No vamos a hablar en esta clase mucho sobre restauración, pero es importante que ustedes comprendan que ambiente es muy importante. Y no permiten ninguna agua que fluye por el botadero que entrega las aguas de superficie cerca de la mina, porque seguramente van a crear polución y seguramente van a apagar temas. Hay mucha información en esta diapositiva. Sugiero que gasten un poco de tiempo analizando esta información y que comprenden qué pasa aquí. Por lo general, si materiales son acídicos, que pueden contaminar el ambiente, principalmente aguas, les debemos sellar. Bueno, seguimos con botaderos. Ya construimos un botadero, bueno, lo pusimos en una valle, como hablábamos, pero valle es valle y al lado de valle vamos a tener montañas, ojalá. No ojalá, pero posiblemente. Y si llueve, va a llover sobre el botadero, que no es preocupación porque ya hicimos, ya tenemos las medidas para recoger esta agua. Pero el agua va a fluir de las montañas, de los taludes, de los cuestas de las montañas. Esto sería una agua relativamente limpia. No queremos que esta agua entre al botadero. Siempre afuera del botadero debemos construir una zanja que va a recoger esta agua que viene de los taludes de las montañas que son cerca del botadero y que manda esta agua a los ríos o lagos. En esta manera, primero de todo, nos aseguramos estabilidad de botadero. Por otro lado, nos bajamos el costo de limpieza del agua, porque si esta agua entrega al botadero, puede arruinarlo, pero si no lo arruina, pues siempre cuando viene por la botadero la debemos limpiar. Esto indica un costo de limpieza. Queremos eliminar este costo por construir una zanja. Como ven aquí, tenemos un botadero en la diapositiva, waste part es botadero, y tenemos una zanja al lado del botadero. Esta zanja recibe el agua de los taludes de las montañas, de las cuestas que tenemos al lado, y lo manda directamente a la laguna. Bueno, aquí tengo una foto de botadero. Esta mina opera. Esta mina también construye el botadero. Como ven, algunas partes del botadero ya son restauradas. Yo mencioné que no queremos esperar con restauración hasta cuando se cierra la mina. Hay varias razones. Unas son la estética, unas otras son relaciones públicas, pero la consideración principal son los costos, como siempre hablábamos. Hacemos minería para ganar plata. ¿Qué tienen a hacer costos con restauración durante minería? Mira, para restaurar este botadero se necesita suelo. Este suelo se recupera en frente de minería.
Si esperamos hasta el fin de minería, debemos apilar este suelo, después debemos recogerlo y transportarlo al botadero. Esta operación de remanejo es tan cara como minería, como remoción de este suelo. Si mandamos el suelo que se recupera de área en frente de minería inmediatamente al destino final, se ahorra el costo de remanejo de este suelo. Este costo de remanejo puede ser fácilmente $1, $1.50, que se puede ahorrar. Su restauración de partes de botadero nos permite bajar el costo de minería por razón de poder poder ahorrar el costo de remanejo. ¿Están de acuerdo? Creo yo que aquí esta foto es muy bonita, muy amigable desde el punto de vista ambiental. Claramente crea muchas impresiones buenas para la compañía, y esto es una práctica de vida. Esto es lo que queremos hacer y debemos hacer. También, mira, en este caso el área la distancia de transporte de material botado se baja, porque no necesitamos mandar el material de la mina, que está muy lejos al lado derecho, hasta el lado izquierda, pero el avance de botaderos sigue el avance de minería. Es fácil hacerlo en este caso por razón de que se puede rellenar el tajo. No siempre se puede rellenar el tajo en esta manera, pero si se puede, es relativamente fácil. Mencionaba algunas veces el reglamento de minería estadounidense, que se preocupa con leyes de minería. Aquí tengo en rojo, en la próxima diapositiva, el fuente de información sobre pero aquí hablamos sobre ambiente. En el caso de Estados Unidos, no es únicamente el reglamento de minería que se preocupa con botaderos, pero también los reglamentos de otros ministerios, de otras agencias. En este caso, hay una ley que se preocupa con aspectos ambientales de todas las industrias. Hay una ley que se preocupa con polución de aguas y uso de aguas. Hay una ley que se preocupa con recuperación de recursos minerales. Hay una ley que se preocupa con seguridad de trabajadores. Hay una ley que se preocupa con restauración de las tierras, y hay una ley que se preocupa con materiales tóxicos y materiales que causan mucho daño. En caso de Estados Unidos, todas estas leyes aquí deben ser considerados en el diseño de los botaderos y construcción de los botaderos y mantención de los botaderos y monitoreo de los botaderos. En caso de ustedes, no sé en qué país viven, no sé qué leyes se aplican, pero estoy seguro que los bases de diseño de botaderos van a tener en la ley de minería, pero que también hay otras leyes que van a tocarse a los botaderos y que deben buscar estas leyes y que deben comprender qué requieren, y si no pueden cumplir, deben pedir que siempre pueden construir el botadero con algunas medidas de prevención, o mejor, que cumplen con estas leyes. Ya sabemos por qué se crean los bancos, principalmente condiciones geotécnicas, que es estabilidad de botaderos, pero suavizamiento de pendiente final, y para el costo de transporte. El próximo elemento de diseño de las minas que quiero cubrir es diseño de las vías. Diseño, mantención de las vías de transporte es un componente grande del costo de minería y merece un poco de discusión aquí. También es muy diferente de construcción de carreteras que tenemos en el país, porque, mira, nadie le permite usar el camión minero en las carreteras del país. ¿Por qué? Porque si el camión tiene, digamos, por decir algo, 600 toneladas, sería un peso total, incluyendo carga y peso de vehículo mismo, 600 toneladas por 6 ruedas, hablamos 100 toneladas por rueda. Si este camión corre 2 o 3 veces sobre la carretera normal, va a arruinar toda la carretera, porque el peso per eje en los camiones que usa el público son tipo
5, 8 toneladas. Son las carreteras que construimos en las minas claramente son diferentes. También no son permanentes, es decir, que no queremos pavimentarlas. Claro, uno podría pavimentar, pero la capa de hormigón que va a usar va a ser muy gorda y el costo será muy alto. Las vías de transporte en las minas no tienen la vida muy larga, simplemente no vale la pena pavimentar. Bueno, caminos. ¿Cómo le construimos? Bueno, consideraciones principales son primero la productividad. Queremos que camiones puedan correr tan pronto que posible para que la productividad es más alta posible. Ángulos de taludes, ya hablábamos sobre esto. De este punto de vista queremos que la ubicación de caminos es tanta que nos permite mantener taludes muy fuertes con pendientes muy altos. Seguridad. Mira, aquí hablamos sobre camiones grandes y es muy fácil causar accidentes. También vamos a hablar un poco sobre seguridad. Pero, ¿qué quiero decir? Es que diseño de caminos tiene mucho para hacer con seguridad. Eso es consideración muy importante. Y también hay un montón de otras consideraciones, algunas de cuales vamos a cubrir aquí. Para sumar esto, la próxima diapositiva indica que los caminos les vamos a diseñar para seguridad del transporte, para productividad de la flota y para costos mínimos. Aquí tenemos una foto de una mina que es una mina de metales. Esta es mina muy bonita desde el punto de vista de construcción de vías porque el material externo sirve bien por construcción y también la base es sobre locadura. Esto es el camino que puede ser tan ancho que queremos y puede ser tan liso que queremos y puede tener todos los pendientes que queremos, pero no siempre es posible tener la situación como esta. Con la diapositiva siguiente quiero hacer algunos comentarios sobre qué es diseño para seguridad. Es que el ancho debe ser suficiente, que el curvas en la vía deben ser relativamente suaves, o si son muy fuertes, que la velocidad de camiones se baja, que las líneas de visual son suficientes, que pendientes son aceptables y que salidas de vehículos son ubicadas en áreas que son muy cerca del destino del material. Es de salidas del Tajo para mineral son muy cerca de la planta, salidas de mineral que mandamos a botaderos son muy cerca de botaderos. Diseño para eficiencia, también ancho, curvas, también peraltes. Peralte es la inclinación transversal que tenemos en las curvas, que nos permite velocidades más altas cuanto manejamos el camión en las curvas. Líneas de visual, resistencia al rodado. Esa es una cosa muy importante, porque resistencia al rodado influye en la velocidad del camión. Si la resistencia es alta, el camión sale 5 kilómetros por hora. Si la resistencia es pequeña, el camión sale 35 kilómetros por hora. Claramente, el tiempo de ciclo, en último caso, va a ser mucho más corto que en el primer caso y claramente la productividad va a ser mucho más alta. Vamos a hablar sobre esto un poco. Aquí voy a recordar a ustedes que ya saben el concepto de California Bearing Ratio, que es un método que define la fuerza o capacidad de sostener peso por la superficie de material. A ellos que no lo saben voy a explicar la cosa. Y también control de agua y control de polvo son las cosas importantes. Bueno, consideraciones generales. Ubicación de la salida. Como le digo, queremos asegurarnos que el camino sale de Tajo muy cerca de la destinación final del material. Es simplemente para cortar la distancia de transporte y bajar el costo de transporte. ¿Cuántos caminos? Aquí, mira, ¿recuerdan la mina que mostraba a ustedes que tuvieron un derrumbe de talud que paró la mina por algunos meses? Sí, las cosas como esto encontramos a veces. Siempre vale la pena tener 2 caminos o posiblemente más. Pero cada camino está asociado con el costo.
A veces para reducir costo nos dejamos con un camino. Bueno, si las rocas de taludes son estables, está bien, pero no son estables, podemos tener problemas. No quiero decir cuál es la solución correcta, porque esto depende de la situación de la mina. Lo que quiero decir es que uno debe analizar esto, cuántos caminos quiere tener. Interno o externo al pit. Es decir, si lo queremos tener en el área de tajo que avanza, o si queremos excavar hasta el talud final y construir esta vía en el talud final. El precio para hacer lo último sería que necesitamos hacer más excavación, pero la ganancia es que la reubicación de los vías no es tan frecuente. A veces los vías pueden ser permanentes. Bueno, espiral o zigzags. ¿Okay? Voy a hablar sobre esto un poquitico usando una de las diapositivas siguientes. ¿Cuántas vías? Congestiones, stripping, construcción. ¿Cuántas vías en un camino? Un camino tiene 2, 3, 4 vías. En este caso, mira, más vías dice más ancho de camino. Más ancho de camino dice costo de mantención y construcción más alto. Por otro lado, si tengo un taladro que viene del Tajo y si tengo únicamente 2 vías, bueno, todos los camiones van a agregarse bajo el taladro y vamos a perder mucha producción. Si tenemos 3 vías, bueno, el taladro puede viajar en la vía central, mientras que todos los camiones pueden viajar a los lados. Pendiente, también, ¿qué pendiente queremos? ¿6%, 8%, 10%, 12%? Es una decisión importante. Dirección del tráfico, mano izquierda, mano derecha. En muchas minas, gente viaja al lado izquierda, pero también hay minas donde se viaja al lado derecha. Y vamos a cubrir esto en un poco de detalle. Zigzags. Mira, aquí tengo una mina, muchos zigzags. La desventaja de zigzags es que la velocidad de camiones en las curvas, en los zigzags, es relativamente baja. Es decir, que el tiempo de ciclo va a incrementarse. La ventaja es que los puede construir en la parte de talud que es muy estable, es decir, que la probabilidad de derrumbes o destrucción de vías es muy baja. Es consideración muy importante que ustedes deben considerar y es la decisión para ustedes que la hacen. No quiero decir cuál es mejor, porque esto depende. En un caso, bueno, prefiero zigzags. En un caso, prefiero un espíralo como lo tengo en este dibujo. Aquí en el lado izquierdo tengo una mina de diamantes en Rusia y como ven tenemos un espíralo aquí. Claramente en este caso, bueno, si hay inestabilidad en cualquier parte del rajo, voy a tener problemas. Pero por otro lado, si la inestabilidad es igual, bueno, puede ser una solución. En este caso, los camiones claramente pueden viajar con velocidad más alta porque no hay curvas fuertes. Aquí, un poco más de discusión sobre zigzags. Hace el tráfico más lento, que es decir, productividad. Causan mayores problemas de uso de neumáticos, sí, y mantenimiento. Neumáticos sufren porque tenemos velocidades diferenciales y se desgastan mucho más. Vamos a hablar un poco de neumáticos más tarde y van a ver que el número de curvas en vía de transporte es uno de los indicadores de la vida del neumático. Presenta problemas de seguridad que se frecuentemente en relación a visibilidad. Puede ser factible o bien requerido debido a geología o problemas geomecánicos. Como le digo, si hay un parte del talud que es muy estable, vale la pena poner la vía allá, porque perdemos productividad, pero por otro lado nos aseguramos que construimos vía y la tenemos y podemos usar y que no hay problemas con derrumbes. Consideraciones del diseño de la mina y como visibilidad, como condiciones climáticas y como cosas como esto.